Saludos cordiales seguidores de mi canal Greco-Romano History Total War. Bienvenidos, estamos una vez más acá en un video que va probablemente a ser bastante polémico por lo que pueden ver en el título. Vamos a reaccionar a algo, vamos a reaccionar tarde, dicho sea de paso. Yo debí haber hecho esto hace una semana, pero por temas de tiempo, por temas de agenda, de otros contenidos que debía hacer antes, no lo habíamos abordado, pero bueno, llegó el momento de hacerlo. Se trata de un video de un programa de estos de porquería que hacen en la televisión española, en el que aparece una periodista bastante anciana, bastante vieja, opinando tonterías, y a un ex diplomático español digamos, bien formado, que le da una respuesta desde el punto de vista de la historia y desde el punto de vista de la razón, ¿no? Que justamente eso es lo que más nos interesa a nosotros acá. Entonces vamos a reaccionar a lo que dice esta vieja y a lo que le responde justamente el señor Margallo, ¿no? Así que bueno, vamos allá. Ahí está. ¿Quién es para ti Hernán Cortés? No, héroe jamás de la vida, pero si quieres ser un asesino impresionante. Villano, muy villano. Bueno, ahí vemos lo típico, ¿no? La típica reacción de una persona no solamente ignorante, sino aparte ignorante, adoctrinada, ¿no? Adoctrinada de extrema izquierda española, que rechaza su historia y que tiene la desfachatez de llamar a los personajes de su propia historia como si fuera un villano y un asesino, ¿no? Perdonen que el video esté tan rápido, lo que pasa es que es para no tener ningún tipo de problema con copyright, por eso lo he puesto con una mayor velocidad del sonido, y también lo puse dado vuelta, por eso es que los subtítulos no se ven bien. Pero bueno, vamos a ver qué siguen diciendo. Imagínate que hubieran votado los aztecas. Hernán Cortés no estaba ni en las listas. No, es un error histórico. Entonces fíjate, primero tenemos a la vieja que dice esa estupidez, ¿no? De que Hernán Cortés es un villano, es un asesino, y se ríe descaradamente. El otro con una chance allí buscando la manera de hacer reír al público. Un público ignorante, evidentemente, solamente el que puede consumir este tipo de programas. Pero ahora vemos la respuesta racional y la respuesta histórica. Hubiesen votado las aztecas probablemente, pero si hubiesen votado los totonicos y los zacaltecas, ¿Le sacan hombros? que Hernán Cortés llegó con 600 hombres y 16 caballos. Conquistó un imperio de 7 millones y el 99% de sus tropas eran indios que habían estado oprimidos por los aztecas. Fue un genio militar, no solo porque logró derrotar un imperio que tenía 7 millones de habitantes, el imperio azteca. Tenochtitlán, que era la capital, tenía 300.000 habitantes, cuando Londres tenía 60.000. La labor de España hay que ir allí, en las universidades. Esta es la clásica, es el clásico de dato mata relato, ¿no? Es decir, el dato histórico en el que podemos ver que Hernán Cortés efectivamente fue un genio militar que estaría a la altura de grandes conquistadores de la antigua Roma, como por ejemplo Julio César, ¿no? Hace la clásica de divide y vencerás, y cómo precisamente ese imperio azteca, ese imperio mexica, que por cierto hemos traído para acá a una divulgadora mexicana y nos habló un poco de las culturas en Mesoamérica y también abordamos este tema. Vemos cómo los aztecas, por su carácter belicoso, se habían enemistado prácticamente con todos los vecinos que tenían los alrededores, y precisamente Hernán Cortés se beneficia de esos conflictos previos para vencer a los aztecas, que en ese momento eran la potencia hegemónica en la región. Y bueno, ahora fíjense cómo está hablando Margallo del inmenso aporte cultural que hizo el Imperio Español a no solamente México, ¿no? Porque México es el caso del Imperio Azteca, sino a todo el continente americano. Nosotros hablamos español gracias a hombres como Cortés, que creyeron en imposibles y conquistaron imperios, conquistaron tierras que nunca antes se habían visto. Las iglesias, etcétera. Compara eso con lo que hicieron los ingleses en las 13 colonias. La primera gran obra de los británicos Y bueno, ahí está justamente esa gran comparativa que es extremadamente necesaria, y mucha gente que se queja de eso, pero es pertinente mencionarlo, ¿no? Porque España en América hace virreinatos, no hace colonias, eso es importante aclarar. No hace colonias, hace virreinatos y capitanías generales que tienen un estatus superior y son mucho mejores, evidentemente, que una colonia. La persona que nació en una colonia británica era básicamente una especie de ciudadano de segunda, de tercera, mientras que cualquier persona que nacía en cualquiera de los virreinatos y en cualquiera de las capitanías generales era un súbdito de la corona española, al igual que era alguien nacido en Asturias, en Murcia, en Andalucía, en cualquier otra parte de la península ibérica. Harvard, que es de 1600 y pico. La primera catedral en República Dominicana es de 1502. Madrid era un poblacho, cuando éramos imperio, al lado de lo que era el México virreinal, la capital de Nueva ¿Y España. entonces por qué cargárselos a todos? ¿Cuánta gente murió? Y fíjate que le están dando relato, le están diciendo, relato no, dato, le están dando dato histórico, y ella sigue
con su tontería, ¿no? Con su ignorancia, y más que ignorancia, con su adoctrinamiento político ridículo, diciendo, ¿por qué cargárselos a todos? ¿Cómo que cargárselos a todos? O sea, debe ser que uno va a México hoy en día y consigue pura gente idéntica a la que hay en Madrid y en cualquier ciudad española, ¿no? Españoles puros, o sea, sin una pizca de sangre indígena. De unas guerras napoleónicas. Bueno, no te me vengas por la 3 tangente que millones. te No, estoy no, viendo no, venir. no. Sí. Ahí está, justificando. Ahora que no se le vaya por la tangente. O sea, después que ella ha dado todo su cantaleta de extremista adoctrina de televisión, indigenista y antiespañola, entonces ahora cuando le dan dato histórico se están yendo por la tangente. Vamos a ver qué sigue diciendo. Hernán Cortés hubiese sido francés, hubiese salido el primero. Pero yo creo que también hay que atribuirle un último mérito a Hernán Cortés, ya ha sido el pionero de la cancelación. Cortés está cancelado, entre otras cosas, porque hasta López Obrador, el presidente de México, pidió a Bueno, y ahora sale esta otra que yo no sé quién es y tampoco quiero saber. Me imagino que debe ser otro de estos periodistas de pacotilla, ¿no? Que hacen titulares con mala redacción, diciendo como si fuera una especie de referente el presidente de México. Presidente de México que esta misma semana tiene un tremendo escándalo porque se puso a revelar números telefónicos de gente en, bueno, unos temas súper graves que no voy a entrar en detalle. Pero, o sea, esto es prácticamente lo mismo que citarme un discurso de cualquier político de Republiqueta Bananera. O sea, no tiene ningún sentido histórico. O sea, ¿de qué estamos hablando? España que pidiéramos perdón. Hemos pedido perdón, Margallo, hay que pedir perdón. Pero ¿cómo vamos a pedir perdón? López Obrador no existiría si no fuese por Hernán Cortés, porque es de descender. Y ahí está la clave, ¿no? O sea, mucha de esta gente que se queja del Imperio Español, habla español, son católicos por convicción o porque los han enseñado en el catolicismo, nos guste o no nos guste, es la cultura, es la religión de Hispanoamérica y evidentemente acá todos tenemos algo de sangre española, o al menos la gran mayoría tenemos algo de sangre española. Por tanto, somos resultado directo o indirecto de ese proceso de descubrimiento, conquista y formación de virreinatos, de capitanía, fundación de ciudades y de poblaciones que antes no estaban. Porque, el caso de México, es uno igual que el de Perú. Son casos aislados, porque la mayor parte del continente estaba, si no despoblado, habitado por grupos que eran nómadas, que eran semisedentarios o transhumantes. Pero la gran mayoría de, por ejemplo, casi todas las ciudades que hay en Venezuela, por citar un ejemplo, ¿no? La mayoría de las ciudades que están en Venezuela no existían. O sea, no había nada allí. Llegaron los españoles y formaron esas ciudades. Y tanto más de lo mismo se puede decir, por ejemplo, de Chile y de una gran cantidad de otros lugares del continente de la región hispanoamericana, ¿no? El caso de Perú y el caso de México, Tenochtitlan, son casos muy puntuales, donde habían culturas con un desarrollo urbano, pero todo lo demás lo construyó España. Y a partir de España y de los virreinatos y luego más tarde los otros procesos históricos, es que hoy en día tenemos urbanismo en América. Si no fuera por España, probablemente no tuviéramos urbanismo, o probablemente hubiésemos pasado siglos para tener algo parecido al urbanismo. Española pura. En la leyenda negra hay cosas muy pintorescas. El oro que España trajo fueron 200 toneladas. De 2010 y 2020 México extrajo 350 toneladas de oro. El oro, que era mucho menor que la plata, se quedó allí y no hay más que ver lo que es México. Es que pasearse por Puebla, por Oaxaca, por Guanajuato. Es una labor histórica. ¿Qué dices? ¿Que solo nos trajimos 200 toneladas de oro? 200 toneladas, ¿eh? Oye, 1521 a 1821, que es la independencia. Ahí lo tienen. Quedaron callados, ¿no? Quedaron callados, quedaron en ridículo. Quedaron en ridículo porque es que ellos no están preparados para hablar de esto. Ellos no tienen formación histórica. Y yo me imagino que Margallo tampoco tendrá demasiada formación histórica porque él es diplomático. A ver, algo sabe, evidentemente, se nota por lo que habla y cómo lo habla. Pero no es historiador. Pero está más informado que todo este montón de presentadores de televisión de pacotilla y gente que lo que tiene en su cabeza son puros adoctrinamientos y que repiten como loros una y otra vez todo lo que es la leyenda negra. Que yo puedo entender que haya leyenda negra en América por las lógicas propias del continente. Pero el hecho de que haya leyenda negra y tan fuerte en España es algo que me duele bastante, porque ellos deberían estar muy orgullosos de sus grandes personajes de la historia. Como digo, son personajes de la historia que no tienen absolutamente nada que envidiarles a figuras como, por ejemplo, Julio César, ¿no? Y otros conquistadores de Roma, conquistadores tanto de la República como del Imperio y grandes militares de la historia. Porque la labor que hizo España en América es equiparable. Se entiende que, por ejemplo, España viene a ser para América lo mismo que fue Roma para la Galia,
o para la misma Hispania, ¿no? Porque tanto Hispania como la Galia eran lugares que estaban habitados por tribus, estaban habitados por culturas que tenían un desarrollo primitivo respecto a Roma, y Roma llegó allí y les dio su civilización. Y Roma, donde llegó, hizo ciudades que replicaban el modelo de Roma. Es decir, en todas las ciudades romanas de las provincias había foro, habían anfiteatros, habían baños, habían sistemas de acueductos y de irrigación de agua y agricultura romana y pesos y medidas estandarizados y moneda común. Todo eso lo traslada a Roma a su territorio. Básicamente lo mismo lo hace España en América. O sea, traslada su forma de vida, su forma de hacer ciudad, su forma de entender el mundo, lo traslada a lo que es el continente americano. Y desde la época de doña Isabel la Católica se estableció en su testamento que los españoles debían o sea, los líderes militares españoles y las autoridades españolas y la administración española debía tratar a los nuevos conquistados, a los conquistados en América, tal cual como súbditos de la corona, es decir, con respeto y con un apego a la ley, ¿no? Y sabemos que hubo excesos por parte de algunos españoles, porque también hay registro legal de los procesos que se hicieron contra ellos. Es decir, que eso no quedó impune. Por ejemplo, si algún conquistador español o algún personaje de la conquista, como puede ser mismo Cristóbal Colón, llevó a cabo algunos actos cuestionables, efectivamente luego se hacía un proceso legal contra ellos y eran destituidos de los cargos. Por ejemplo, Colón lo pasó muy mal al final de sus días, precisamente por alguna de las cosas que hizo en sus primeros viajes. Entonces, a pesar de todo esto, que es una evidencia que se puede consultar con facilidad porque hay abundante literatura, hay cartas de época, están los archivos de Indias, ese tipo de información no llega al público general. ¿Por qué? Porque la televisión, que es la enemiga del pueblo, y los periodistas también, lo que hacen es repetir vez tras vez la leyenda negra, y así contamina la mente de las personas, y las personas se forman con un resentimiento y un odio hacia España que es totalmente desmedido, absurdo y sin sentido alguno. Y bueno, ya que estamos hablando de libros, ya que estamos ahora aquí hablando de libros, vamos a comentar un libro que tengo por acá. Voy a compartir otra pantalla. A ver, espérense un momento. Porque, bueno, también saben que es interesante. Sería interesante que ustedes pudieran ver una de las facetas de esta señora. Bueno, yo no sé si llamarla señora, porque yo le perdí el respeto ya. Ella no respeta a Hernán Cortés. Yo no siento, la verdad, ni nada en mi interior que me haga sentir respeto por ella. Yo lo lamento mucho, pero es lo que hay, ¿no? Si yo veo que hay una persona adoctrinada difamando un personaje histórico que yo admiro, pues yo le empiezo a perder respeto a esa persona. Pero bueno, vamos a decir, esta mujer, vamos para que ustedes vean, y luego les recomiendo un libro. Vamos para que ustedes vean lo que a esta mujer se le da mucho mejor, ¿no? A esta mujer se le da muchísimo mejor hablar tonterías como esta. Fíjense ustedes, yo no voy a emitir ningún comentario, eso lo dejo a su criterio. Fíjense la entrevista tan cutre y el tema tan asqueroso y repugnante que está tratando aquí. Libre, porque yo soy, como todos los españoles, pedorro domiciliario, pero no pedorro transeúnte. Y así podríamos estar. Y ella se ríe porque ese tema le parece fascinante, no Cortés. A ella le parece fascinante esto. Durante tiempo y tiempo, porque por ejemplo, la habilidad que tengo, que es la de absorción de 1,5 litros de agua de un solo golpe por vía anal. ¿Cómo? Sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro. Bueno. Es decir, que coge una palangana. Sí. Con 1,5 litros de agua, ¿y qué es lo que hace? Se sienta trago, encima y la absorbe. Sí. Esto lo hace muy poca gente. Aunque preparen una palangana inmediatamente con... Eso le encanta a ella, ¿no? Eso les fascina. Pero la historia no. Entonces, bueno, lo mejor que puede hacer esta gente, que es ignorante y que está adoctrinada, es que se vaya a hablar de chorradas así como esta y que deje de hablar de historia, que deje de ensuciar personajes históricos con sus adoctrinamientos. Vamos ahora a recomendar el libro. Vale, ahora sí, ya estamos. Voy a hacer un corte ahí porque tuve un pequeño problema con esta página. Es una página que yo les he recomendado muchísimo. Ustedes hacen una cuenta aquí en Script o en Everand y tienen acceso a un grandísimo catálogo de obras, de ensayos históricos. Hay alguna novela también, vi por ahí. Y por ejemplo hay un montón de libros de Fondo de Cultura Económica
Y el libro concreto que les quiero recomendar, a propósito de que estamos hablando de Hernán Cortés y de que hemos visto aquel patético espectáculo de televisión, les quiero recomendar este libro que se llama Hernán Cortés, Semblanza, de José Luis Martínez. Y José Luis Martínez es un académico que, bueno, hizo una biografía de Hernán Cortés que se considera a día de hoy una obra maestra. Fíjense lo que dice el mismo libro. Dice: José Luis Martínez nació el 19 de enero de 1918 en Atayac, Jalisco. Es eso fue, no sé si está vivo todavía, filólogo, académico, ensayista, cronista de la Ciudad de México y autor de más de una veintena de libros. Martínez ha dedicado su vida al estudio de la literatura mexicana y de sus principales escritores. Sin desatender su labor intelectual, Martínez fue embajador de México en Perú, ante la UNESCO y en Grecia. Fue director del Instituto Nacional de Bellas Artes de 1965 a 1970 y director general del Fondo de Cultura Económica de 1976 a 1982. Es miembro de la Academia Mexicana de la Historia y presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente a la Real Academia Española. Entre los muchos reconocimientos que ha recibido, sobresalen el Premio Nacional de Literatura y Lingüística de 1980, el Premio Internacional Alfonso Reyes 1982 y el Premio Internacional Menéndez y Pelayo de 1995. Entre sus obras destacan Nazahualcóyotl, Vida y Obra, Pasajeros de Indias, Viajes transatlánticos en el siglo XVI y su labor de edición, presentación y notas de más de medio centenar de libros. En 1990 el Fondo de Cultura Económica publicó en coedición con la UNAM Hernán Cortés, la mejor biografía que se ha realizado sobre el conquistador de México, y Martínez dedicó largos años de trabajo no solo a la configuración más amplia y detallada del polémico Cortés, sino también a la recopilación y ordenamiento de 4 tomos de documentos cortesianos, o sea, las cartas, los documentos de Hernán Cortés, toda la información de primera mano, la fuente de época, porque él tenía acceso a los archivos. Y está publicado también en Fondo de Cultura Económica. Así, si ustedes acceden a Everand, tienen que pagar una mensualidad que no es muy cara, y pueden acceder a todos esos documentos porque están aquí, yo los tengo de hecho. Entonces, fíjense ustedes, dice, sino también la recopilación y ordenamiento de 4 tomos de documentos cortesianos publicados bajo el mismo sello. Fondo 2000 presentan en estas páginas una semblanza de Hernán Cortés, en donde Martínez nos relata las mocedades de quien llegaría a ser uno de los personajes más polémicos del siglo XVI, su estancia en el Caribe, la expedición y conquista de México y un análisis de las cartas de relación. El recorrido se complementa con la cronología correspondiente a estas etapas en la vida de Cortés. Octavio Paz ha señalado que apenas Cortés deje de ser un mito ahistórico y se convierta en lo que es realmente un personaje histórico, los mexicanos podrán verse a sí mismos con una mirada más clara, generosa y serena. El lector descubrirá que la biografía escrita por José Luis Martínez cumple con ese propósito, invita a proseguir la lectura sobre todos los temas cortesianos y revela a un hombre multicitado, celebrado y condenado, pero poco reconocido, porque ya Cortés fue polémico en su propia época. Él tuvo problemas a nivel de la corte porque era un hombre demasiado poderoso y tenía tanto poder, digamos, a nivel literal, directo, tanto como el propio emperador Carlos I, ¿no? Entonces lo llamaron a terreno, ¿no? Porque era peligroso. Lo bueno es que fue leal, ¿no? Fue leal al imperio. Y bueno, ahí tienen ustedes un poco. Vamos a mostrarles el índice para que, bueno, les dé curiosidad este volumen en concreto. Fíjense ustedes, ya va un momento. Aquí está el índice. Dice: mocedades de Cortés y viaje a las Indias, las mocedades en la Española, en Cuba, la expedición de Hernández de Córdoba y Grijalva, los naranjos de Bernal Díaz, cronología tentativa de esta etapa, la expedición a México, Velázquez elige capitán Hernán Cortés, quienes pagaron los gastos de la armada, los preparativos, la armada de Cortés, quienes eran los soldados de Cortés, las instrucciones de Diego Velázquez, surge el conquistador, las cartas de relación en conjunto, de Cozumel a Veracruz, composición y estructura de las cartas de relación, el preámbulo de las cartas, de Cozumel a Veracruz, según la carta del Cabildo, los incidentes según otras versiones, cronología tentativa de esta etapa y lecturas complementarias, ¿no? Y bueno, como digo, aquí en Everand, ustedes pueden ver que hay un montón de literatura cortesiana que bueno, tiene un respaldo y una trayectoria académica
bastante interesante. Fíjense ustedes que aquí está justamente el tema del plan, ¿no? El plan mensual. Yo no gano absolutamente nada por promocionar esto, sencillamente lo estoy haciendo porque es una forma fácil en la que ustedes pueden acceder a una ingente cantidad de libros. Fíjense aquí lo que vamos a ver. Cartas de relación, ¿lo ven? Hernán Cortés, esta es la biografía, porque el otro es semblanza, el otro es como un estudio. La biografía es otra cosa. Cartas de relación, ¿lo ven? Y además también tienen libros en otros idiomas, no solamente Fondo de Cultura, pero de Fondo de Cultura tienen lo que yo creo que es lo más interesante desde el punto de vista de nosotros que somos hispanos, ¿no? ¿Para qué leer obras en inglés si tenemos algunas cuantas muy interesantes en español? Y bueno, recomendaría antes de pasar a leer en inglés, leer primero las que tenemos de forma mucho más accesible. Y bueno, para que lo tengan presente, ahí están las recomendaciones literarias para que ustedes conozcan realmente lo que es el personaje Hernán Cortés y para que no se dejen llevar por periodistas de pacotilla ni viejas ridículas como la que acabamos de ver. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Yo sé que esto va a ser polémico. Yo no voy a... voy a básicamente hacer un filtro con los comentarios. A mí solamente me interesa compartir con gente que tiene una perspectiva literalmente bastante similar a la mía con respecto a estos temas. Porque la verdad es que no tengo ningún interés en entrar en debates de contenido político hispanoamericano resentido, ¿no? Llámese indigenismo y demás. O sea, yo no voy a entrar en esos temas. En todo caso, en cuyo caso, si alguien quiere entrar en ese tipo de temas conmigo, yo le pediría que por favor tenga la amabilidad de leer primero esta literatura y una vez que la haya leído, entonces después podemos comentar sobre esta literatura. Antes no, porque yo no voy a estar aquí, como dije, discutiendo con adoctrinados ideológicos políticos. No se trata de esto de hacer una leyenda rosa de la conquista, como algunos dicen. La conquista es como cualquier otra conquista. Los aztecas también conquistaban, los chinos de esa época también conquistaban, los turcos de esa época también conquistaban, los españoles conquistaban, los ingleses conquistaban, todo el mundo conquistaba porque el hombre tiene en su naturaleza el afán conquistador de ir a otras tierras, de someter al diferente y de sacar un provecho económico. En algunos casos también da beneficios, en otros casos no tanto, pero lo cierto es que aquí si no amparamos una leyenda rosa, mucho menos vamos a amparar una leyenda negra. Así que bueno, lo dicho, déjense de estar viendo televisión y de estar viendo a estos periodistas mal informados, malintencionados y desagradables, y vayan a los buenos libros que, como les he mostrado, son bastante accesibles y tienen todos los documentos necesarios para que puedan formarse un criterio real de lo que ocurrieron en épocas y en periodos concretos de la historia. Dicho lo cual, lo dicho, gracias una vez más. Nos vemos próximamente con más contenido y hasta la próxima. Que los dioses estén con todos. Nos vemos.